Los rebeldes no se atreverán con el rey ni con María Antonieta, pero entonces, ¿sabes a por qué irán? ¿Quién más aparece en ese pasquino arrugado que hay sobre tu tocador, cuyas copias están diseminadas por todo el camino de París aquí? Otra extranjera hermosa, rica, noble, derrochadora y lujuriosa. Don Antonio, mi padre me educó en la creencia de que existen unos derechos naturales que son inalienables y que nos protegen a todos, nobles y plebeyos. Y todos saben lo que pienso, porque no me he refrenado nunca al defenderlo. Ay, muchacha, ¿qué crees que le puede importar eso a 300 asaltantes armados con cuchillos y horcas? ¿Con qué lógica razonarás con ellos mientras les ruge el estómago? Desde que llegué aquí, he sido querida por todos. He abierto una escuela de oficios en Fontenay y todos los días se reparte en la iglesia pan y caldo donado por mi casa. Oh, la misma iglesia que permite que claven en su puerta los pasquines que te difaman. Hija, de nada sirve ser amada por el pueblo. Piensa en Julio César y en su fin. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Qué sabrás tú de Julio César, pobre muchacha? Tu cabeza solo tiene el deber de ser bonita. Madame, lamento interrumpir, pero el Chevalier de Saint George se encuentra ya aquí y quiere saludaros antes de comenzar con los ensayos. Oh, pero claro que sí. Entrad, Joseph, querido mío. Me acompaña un viejo amigo de la familia, pero no os preocupéis. Entiende bien el francés. Madame Fontenay, dejadme que os admire así, de lejos, para no deslumbrarme. Solo un beso en esa manita deliciosa y marcho ya con los músicos. Espero que encontréis todo a vuestro gusto. Como os dije, en cada estancia he organizado un pequeño espacio tras las cortinas. Y a vosotros os guiará de una a otra uno de los criados. Ahora comprobaré todo. Es una buena idea esa de la música invisible. Si la acústica es tan buena como el otro día, será una noche inolvidable. Vos lo hacéis inolvidable. Don Antonio, ¿estáis bien? Ese hombre era un moreno. Sí. El Chevalier Saint George es hijo del parlamentario Boulogné y de una de las esclavas de su plantación de Guadalupe. Si le vierais batirse, se le considera uno de los mejores esgrimistas del momento y es el violinista preferido de la reina. Un magnífico músico. En algún momento creímos que podría ser director de la Ópera de París, pero claro, su color... Ahora sí que ya lo he visto todo. Recibes a un hombre, a un ser así en tu tocador. Tío, ya os he dicho que en mi casa doy la bienvenida a gente de cualquier talante y condición, siempre que sean agradables de ver y de escuchar, y siempre que dejen una grata memoria. Entonces te dejo, porque yo no estoy cumpliendo con ninguna de esas condiciones. Yo quería insinuar eso, don Antonio. Por favor, quedaos a la velada. Insisto. De ninguna de las maneras. Además, Teresita, he de continuar ruta. Debo comunicar estas noticias a otros elementos afectados. No vas a hacerme caso, ¿verdad? No volverás a España. Prometo pensarlo. Y agradezco mucho estos desvelos. Pero me debo a mi marido y a mi hijo. Y nuestros intereses se encuentran aquí. Además, mi padre no ha acabado de pagar la dote. La familia Fontenay no me dejaría marchar de buen grado. Entonces júrame al menos que no te fiarás de nadie. Eres cariñosa y alegre, Teresa, y eso te hará vulnerable. Usa tu belleza como otros usan el poder, no la desperdicies. Puede que te salve donde otros caigan. Ayuda a todos los que puedas, que a su vez ellos te ayudarán, si pueden. Si recibes algún mensaje mío, obedece inmediatamente sus indicaciones, aunque te parezcan extrañas. Llegan tiempos recios, criatura, muy recios. ¿Necesitáis dinero para seguir el viaje? No soy un mendigo. Claro que no. Pero no siempre uno puede fiarse de las letras de cambio en estos días. Y algo de moneda francesa os vendrá bien. Ya que no os puedo convencer para que os quedéis, dejad que Etienne se encargue de eso. Queda con Dios, Teresita. Y no olvides mis palabras. Por supuesto que no. Su bendición, tío. Queda con ella.
Vivir para ver dónde iremos a parar, señor. Qué hombre tan mal encarado y tan desagradable, madame. ¿Por qué quería asustarnos así? No lo sé, Lisette. Hay gente que confunde el cuidado de otros con infundirles miedo. Don Antonio es un buen amigo de la familia, pero también un cascarrabias y un anciano aprensivo. Ya sabemos de la inestabilidad de la situación. Llevamos meses con cambios y con disturbios, y si todos los malos augurios de mis amigos se hubieran cumplido, estaríamos ahora en el exilio. Ahora todos los jóvenes se han vuelto políticos y todos los viejos masones. ¿Por qué no le habéis dicho que sabíais quién era Julio César? Porque a todos los señores les encanta explicarnos cosas a las mujeres y no reaccionan bien cuando les privamos de ese placer. Además, no le falta razón. Si yo estudié un poco de historia y un poco de latín, fue por empeño de mon papá. No aprendí ni una palabra de eso en el convento. Todo lo que las monjas me enseñaron fue a rezar, a bordar y a tocar el clavicordio. Por suerte, en mi estado actual no necesito hacer nada de eso. ¿Ha despertado ya el señor? Debería, por la hora que es. ¿Queréis que la compruebe? No. Ayer perdió las cartas y estará de un humor pésimo. Ve a por el niño y acabemos luego de peinarme. ¿Finalmente usaremos las plumas, madame? Lo decidiremos sobre la marcha. Creemos que los grandes cambios se suceden de la noche a la mañana, ante nuestros ojos, como un terremoto o un eclipse. Y lo cierto es que se cuelan entre nosotros como la niebla o el deshielo, erosionan todo aquello que conocemos hasta que lo destruyen, como una madera devorada por las termitas. Nunca la vida fue tan dulce como aquellos días previos a la revolución, como cuando con 15 años bailaba con mis admiradores y reía en los salones cuajados de flores rojas, blancas y azules, mientras afuera, apenas separados de nosotros por los ventanales, rugía una multitud que se moría de hambre y miseria. La característica más extraña de la felicidad es que no nos deja conocerla mientras la disfrutamos. Solo cuando ha pasado, cuando las rosas se han marchitado y de la fiesta quedan apenas las velas apagadas, lo comprendemos. Aquellos eran los buenos tiempos. Entonces sí, entonces éramos felices. Pues eso ha sido el primer episodio. Se equivocaban los franceses, no era andaluza, Teresa Cabarrús era de Carabanchel, ¿no? Eso lo tenemos claro. Nada, la serie empieza el día después de la toma de la Bastilla, ¿no? Así es. Justo al comienzo de la Revolución Francesa. ¿Cómo te has documentado para escribir la serie? No me he documentado, es que soy muy lista. Lo sabías de antes. No, ha habido consultas a distintas fuentes. Por un lado estaban la ficción, ¿no?, que había mostrado ya a Teresa de formas diferentes. Por otro lado estaba la parte de archivos, que como te he comentado me gustaba especialmente. Y por otro lado estaba el contraste, como pueden ver, entre la parte documentada, o sea, la parte históricamente real, y la leyenda y los mitos que sobre ella circulaban durante esa época, ¿no? Hubo pasquines, efectivamente, que mostraban a Teresa Cabarrús de la forma en la que se ha descrito. Los hubo también mucho tiempo más tarde con La última zarina, a la que le he dedicado esa novela de la que tú hablas. Es decir, los paralelismos entre una revolución y otra, y entre lo que les ocurrió a los nobles y a los reyes, a veces son escalofriantes, ¿no? Como si unos no hubieran aprendido nada de los otros. Era muy interesante ver cómo quien había conocido a Teresa la describía en sus cartas, o cómo en algunas ocasiones también la difamaban o la vilipendiaban. Entonces, el conjunto de todo eso había ido creando a lo largo de los años en mí una visión, una configuración de su propia personalidad. Aquí es una niña, es una adolescente. En el momento en el que dicen cumplo 16 años, he visto que algunas de ustedes han reaccionado. Llevaba ya tiempo casada, había tenido un bebé, había tenido tiempo para aclimatarse a una Francia donde había sido mandada para acabar con su educación y para alejarla de matrimonios inconvenientes. Era una niña que se enfrentaba de pronto a un nuevo régimen muy joven en el que todo lo antiguo iba a desaparecer. Y ahí llega don Antonio Miranda precisamente para avisarla. Y como a todos
a todas las Cassandras no le van a hacer caso. No puede ser que eso que está llegando nos aceche. Eso también está documentado. El hecho de que había personas, y muchas personas de buena fe, que indicaron a sus amigos que se prepararan, que se fueran, porque se gestaba un baño de sangre. Y hubo quien hizo caso, y efectivamente los salvoconductos para Inglaterra en aquellos momentos estuvieron muy cotizados, también para España, aunque luego veremos a lo largo de la serie que esa situación cambia, porque se cierran las fronteras, porque se alterna otra guerra junto con la revolución, y todo eso está muy bien documentado, y sobre todo hay textos simultáneos de la época y después hay textos posteriores que también lo analizan. Lo más interesante de todo es alzar de la correspondencia y de los diarios de todas estas personas las conversaciones, la mentalidad, las expresiones, deducir de los grabados de moda que tenemos en la época cómo se vestían estas chicas, las fortunas auténticas que gastaban en esas plumas teñidas de avestruz, de dónde las llevaban. El personaje que aparece, el músico, es real, fue uno de los pocos caballeros negros, había unos cuantos, el propio Dumas, y el padre de Dumas lo fue, que adquirieron una notoriedad determinada, era un hombre además muy atractivo, un buen espadachín. Entonces, en muy poco tiempo, además, Teresa va a cambiar de esa niña de 16 años, de 15 años, a una mujer, pues ya irán viéndolo en la serie, ¿no?, que se encuentra en circunstancias muy distintas, que es obligada a madurar de una forma prematura, al mismo tiempo que va sonando y se va oscureciendo la propia música. Entonces, la documentación no solamente tenía que ver con cómo pensaban o qué hacían, sino también qué música escuchaban. Es algo que está muy presente en la serie. Yo ya lo hemos comentado antes. Tengo un programa en Radio Clásica con Martín Llade, pero además tengo formación musical. Yo fui cantante de ópera cuando era muy jovencita. Por lo tanto, no podía imaginarme nada de esto sin música, sin los propios sonidos, sin los propios rumores. ¿Qué se estaba escuchando entonces? No podemos escuchar lo contemporáneo, la mayor parte de las veces llegaba con un poco de retraso. ¿Quién lo estaba interpretando? Esa música invisible era un sistema que se hacía para que los músicos no estuvieran a la vista. ¿Qué comían? ¿De qué manera y en qué distancia llegaban las noticias? Todo eso, que ha servido de entrenamiento, la historia de la mujer en 100 objetos para llegar a ello, me ha permitido prestar atención a lo cotidiano, que es tan importante como a la historia principal, la historia biográfica y la de las biografías de personas importantísimas que en la época se cruzan o se entrecruzan con las de nuestra Teresa. Es tan bonito el documentarse como el escribirlo. Yo disfruto tanto con ello y sobre todo disfruto mucho con lo que queda fuera, con aquello que yo imagino, ¿no? Yo me la imagino con el peinador. En mi cabeza hay un peinador determinado, ¿no? Me la imagino revisando alrededor qué abanico va a llevar esa noche, 5, 6, 7. Entonces, la serie permite que todo eso se proyecte en su cabeza según lo oyen, ¿no? La novela me obligaría a ir describiendo cada uno de esos pasos si quiero transmitirlo. No me obligaría, pero bueno, hay una forma de descripción totalmente diferente. Y tú lo has visto en Llamadme Alejandra, en la novela de Lazarina. Entonces, aquí es un juego de telepatía diferente. Y mucho de lo que se cuenta en una única frase ha tenido que ser contrastado a lo largo. Igual no quiero tampoco fardar porque todos decimos que hemos trabajado mucho en la investigación y demás, y muchos de los datos unos vienen enlazados con los otros, ¿no? Pero lo cierto es que fue un trabajo lo más minucioso posible después de comprobación. No porque yo crea excesivamente en el rigor histórico, sino porque esta serie sí me pedía, en según qué episodios, el ser lo más fiel posible, y en otros me permitía un margen para que volara la imaginación. Y creo que alguna de tus preguntas va a ir también en ese sentido. Seguro que sabes que hago ganas de escuchar el resto de episodios de la serie. Se pueden escuchar de forma gratuita en la plataforma Sonora, en internet, sin ningún problema. Se puede registrar y escucharlos pues eso, gratuitamente. Eso es. Es gratuito, pero necesitan registrarse para ello. Solamente... del Chevalier de St. George, que luego quería hacer una pregunta también sobre alguno de los personajes invitados. Descubrí hace un par de semanas que hay una película que estrenaron el año pasado, en 2022. Sí. Vuelve a estar de moda el periodo napoleónico, y lo va a estar más con Ridley Scott, ¿no? Y con la película que se nos viene, el día 24, ¿no? Con Napoleón, con Joaquin Phoenix haciendo de un Napoleón que yo creo que bordará. Y ahí aparece Josefina y ahí aparece Teresa. Estoy deseando ver de qué forma la interpreta, aunque les insisto, la buena es la mía.
Bueno, pues si la buena es la tuya, ahora viene una pregunta difícil. ¿Cómo describirías a Teresa Cabarrús? Porque estas jornadas hemos hablado de Teresa Cabarrús, donde nació, los lugares relacionados con ella, con su padre, con la fábrica de su padre, pero a lo mejor no hemos hablado mucho de Teresa Cabarrús. ¿No? No, nos hemos centrado más a lo mejor en otros aspectos de la relación con Carabanchel de Arriba. Qué bien, porque así me queda a mí esta parte que es... miren, yo supe quién era, no sé si luego me lo preguntas, ¿cómo descubrí a Teresa Cabarrús yo? No me lo llegas a preguntar, ¿verdad? No, lo puedes decir ahora, sí. Yo descubrí a Teresa Cabarrús cuando era muy pequeñita, en un libro que es un tesoro de mi madre, que no sé si igual alguna de ustedes lo habrá tenido. Se llamaba 100 mujeres españolas. Y era un florilegio de mujeres, es decir, una compilación de mujeres que comenzaba en Santas, Justa y Rufina y acababa en Concha Espina. Es decir, llegaba hasta los albores del siglo XX. Y en medio yo ahí descubrí, porque era una lectora voraz y además me gustaba leer libros que no pertenecieran a mi edad, ¿no? Sino hacerme mayor lo antes posible. Descubrí personajes que después me han servido de referencia para muchos de los libros que he escrito y que se fijaron con una enorme intensidad en mi cabeza. Y ahí había de todo, había santas, había reinas, había mártires, había emperatrices, estaba la Calderona, por ejemplo, estaba Teresa de Jesús, estaba Esperanza Cerdá, una maravillosa arpista, ¿no?, del siglo XIX. Es decir, era un libro que ocupaba 2 páginas por biografía y tenía una ilustración, y en medio de todas ellas estaba Teresa Cabarrús. Y ahí fue cuando yo descubrí la historia de Teresa Cabarrús, un pequeño fragmento de la famosa carta que desde prisión le manda y le dice al amante de turnos, al que luego sería su marido, le dice: no tienes lo que hay que tener moreno, ¿no?, o macizo, o no sé qué es lo que le diría. Y esa Teresa Cabarrús se queda fijada en mi cabeza. El dibujo es uno de los retratos en los que ella está coronada de rosas, de los cuales hay varias versiones. Y mucho tiempo más tarde, cuando ya me acerco históricamente a la figura de Teresa Cabarrús, de lo primero que me llama la atención es lo poco que ha envejecido su belleza. No ocurre con todos los casos. Es decir, nos encontramos con mujeres que fueron reputadas bellezas, amantes increíbles en la época, y no tenemos la sensación de que fueran especialmente guapas. El canon cambia, la belleza varía, pero en esa época hubo dos mujeres extraordinariamente bellas con reputación de lo mismo internacional. Hubo más, claro, pero hubo particularmente 2. Una fue Teresa Cabarrús y la otra fue Emma Hamilton, la famosa Lady Hamilton. Y de hecho, ambas tienen un aire, y ambas fueron retratadas y empleadas de forma incluso propagandística para determinados retratos, y tienen el rostro redondo, el cabello, depende, porque Emma Hamilton sí que fue más modificada, ¿no?, el cabello oscuro, una expresión de una cierta inocencia, de un cierto candor, y aunque para nuestro gusto contemporáneo posiblemente estuvieran un poco robustas de más, siguen manteniendo el canon griego de belleza de un cuerpo perfecto. Son unas afroditas, son unas dianas, son unas mujeres que tienen unas caderas perfectas, el busto pequeño y alzado, ¿no?, el cuello escultórico. Y así era Teresa. Teresa era tan hermosa que incluso después de haber tenido varios hijos, se podía permitir pasearse semidesnuda, cubierta únicamente con una gasa de muselina, y dejar absolutamente locos a los hombres. Y no porque fuera desnuda, sino por la perfección de sus medidas. Es decir, compárenla con cualquiera de las bellezas que ahora mismo adoramos, y tengan en su cabeza quien quieran. Podría ser una Scarlett Johansson, podría ser una Natalie Portman, podría ser la mujer que en esos momentos esté marcando el paso de la belleza, ¿no? Y ella tenía un cabello ensortijado, muy bonito, oscuro, tenía unos ojos a lo que parece también oscuros, o que cuando miraban lo parecían, la boca pequeña, rosada y perfecta, es decir, que había logrado, a diferencia de Josefina, el que sus dientes no se estropearan, por lo menos cuando era jovencita. Y, como digo, desde el punto de vista físico, no solamente tenía unas proporciones ideales para la época, sino que las mantuvo mucho tiempo, porque tuvo muchos embarazos y muchos partos. Ya al final de sus días decían que no era lo que había sido. Pero claro, tengan en cuenta, primero, el proceso de envejecimiento, la esperanza de vida de la época, ¿no?, y tengan en cuenta también lo que había padecido a lo largo de su existencia en cuanto a lo que ahora entenderíamos por estrés postraumático, por
un miedo muchas veces casi insuperable, la incertidumbre, los cambios. Es cierto que tenía un talante que al parecer absorbía todo eso y que era una mujer feliz y que transmitía esa alegría y esa luz, pero obviamente la procesión va por dentro. De manera que su fama de hermosa quedan testigos de ella, y marcaba además la moda y la tendencia. Era una mujer que dentro de las bellas, que había más, era particularmente envidiada. Y de hecho estaba considerada más hermosa que la propia emperatriz Josefina, que en aquellos momentos ella y las hermanas de Napoleón, Paulina en particular, pero bueno, las hermanas Bonaparte, fueron rápidamente constituidas en modelos de belleza, y es cierto que eran particularmente hermosas. Varias preguntas para que no se me olvide. Hablando de Cantaba bien, tenía gusto musical, era encantadora en su conversación, y estaba educada para complacer, estaba educada para hacer el mundo y el salón en el que estuviera un lugar más bello, ¿no? Y se lo tomó muy en serio, porque en algunas ocasiones su vida realmente dependió de ello. Era una de mis preguntas. Es verdad que creo tendencia ya después de la época del terror. Sí. ¿Podríamos considerarla la influencer del siglo XIX, del principio del XIX? Una de ellas, sin duda, porque veníamos de haber tenido cambios de moda muy importantes, casi todos impulsados o recogidos por María Antonieta, que otra cosa se puede decir de María Antonieta, pero que tenía un sentido de la moda. A la última, no. Le costó la cabeza, pero que le quiten lo bailado. Entonces, en muy poco tiempo pasamos de un estilo que seguro que ustedes tienen perfectamente en su cabeza, el rococó, con un corsé muy ajustado, tejidos muy satinados, gran superposición de volúmenes y demás. Pasamos en el último periodo, justo previo a la Revolución Francesa, a un estilo más relajado. Ahí es donde se pone de moda la camisa Lagaine, que es, si tienen ustedes en mente los retratos de Cayetana de Alba de Goya, la verán de blanco, ¿verdad? Y la verán como con una especie de blusa holgada. Esa blusa es la camisa de la reina, es la que pone de moda María Antonieta y se extiende rápidamente por toda Europa como una nueva moda. Se relaja la ropa, el corsé sigue existiendo pero menos, las faldas también son más livianas y entra otro tipo de texturas. Y ahí llega la revolución. La revolución hace que todos vistan de lana, de estambre, incluso los ricos y los poderosos y los nobles visten como el pueblo, los sans-culottes, ¿no? Se ponen de moda los colores blanco, rojo y azul que estaban ya de moda previamente, y se complacen en vestirse o en disfrazarse del tercer estado, ¿no? de la clase más baja. Pero eso cambia rápidamente. Y según pasan el terror, todos esos jovencitos y jovencitas que han sobrevivido, que algunos de ellos eran prácticamente niños cuando ocurre, montan las fiestas más chipirifláuticas que se puedan imaginar en sus salones. Ya no son públicas, tienen otras dimensiones, y ahí es cuando se definen dos estilos: los increíbles, los chicos, y las maravillosas, las mujeres. Y ahí, las maravillosas, que tenían un estilo en el que, como digo, iban prácticamente desnudas, si no completamente desnudas, debajo de una tela, y si podían, el forro de la tela estaba mojado y pegado al cuerpo para que mostrara bien las formas. Era una cosa escandalosísima, ¿no? Había disturbios cuando salían por las calles, a veces habían tenido que protegerlas. Pone de moda toda esa línea. Pone de moda las fiestas en las que la temática es haber sobrevivido a la guillotina o no haber sobrevivido, fiestas de zombies. Fiestas en las que se maquillan con las ojeras oscuras, en que llevan una pequeña cinta roja que parece que sea un corte, en que emulan o juegan o invocan aquello de lo que se han librado, ¿no? Que es la muerte y que es el terror vivido. Y en medio de todo eso, Teresa es el perejil de todas las salsas. Y es quien marca, a través de sus fiestas, como una maestra de ceremonias a la que dedicaba dedicaba muchísima atención a esa escenografía, marca cuál es el ritmo de muchas de esas fiestas. Entonces, juzguen ustedes. No podríamos hablar exactamente de influencers. Había más mujeres que estaban cumpliendo con esa función. Está Madame de Staël, por ejemplo, que dentro de un ambiente más intelectualizado cumplía una función diferente. Todas se conocían. Algunas eran amigas y algunas eran rivales, y el poder que ellas ejercían era totalmente diferente al poder convencional masculino, pero no convendría menospreciarlo.
Respecto a la serie sonora, ¿elegiste tú las voces de los personajes? Por Sí. ejemplo, la voz de Teresa Cabarrús, no sé si la habéis reconocido, es la voz de doblaje, de la actriz de doblaje de Natalie Portman, de Anne Hathaway. Sí. La voz de Antonio de Miranda es Ramón Langa. Sí. La voz de esa fotografía de Bruce Willis. ¿Las elegiste tú? Sí, las elegí yo. Y tuve la suerte de que no solamente me permitieran en la producción elegirlas, sino que aceptaran. Porque, claro, son actores de doblaje muy conocidísimos. De hecho, a lo largo de la serie van a reconocer otro tipo de voces. Y además el hecho de que me permitieran también estar presente en esas grabaciones, hacer indicaciones de dirección y cumplir con esa labor de dirección, de leer con ellos los textos e indicarles qué era lo que yo deseaba, fue un absoluto privilegio. Y un privilegio fue además trabajar con la productora que se encargó de ello. Nunca estaré suficientemente agradecida porque cualquier locura la aplaudían e incluso la incentivaban, y eso conmigo es complicado, porque me vengo arriba. Y el hecho de poder escuchar en directo aquello que yo me imaginaba, con la voz que yo me imaginaba, es difícil de explicar. Porque sucede en un plano distinto. Estamos en un estudio, pero al mismo tiempo está anticipado en mi cabeza y está producido y completado cuando lo escuchamos, ¿no? Son 3 fases que se superponen cuando yo las recuerdo. Y bueno, trabajar con esos profesionales es que son tan buenos, no hay prácticamente nada que explicar. A veces una entonación, a veces un... Y ellos a su vez eran personas con una enorme humildad y con una capacidad de aprendizaje enorme. Decían, no, si es que el hecho de que esté la autora dándonos esas indicaciones para nosotros también es muy importante. Entonces, bueno, fue rápido, fue fácil. Hago un cameo en un momento determinado porque si no me iba mal y me escucharán por ahí gritando en un momento determinado. Eso no lo he reconocido yo. Ah. Antes has hablado de la música en la serie, ¿también has elegido tú la música? Sí, gran parte de las sugerencias, en un principio no había pensado hacerlo, pero también con la productora lo que me dijeron es, sigue, o sea, tenemos que vestir el texto, por lo tanto toda indicación que puedas darnos es útil. Entonces lo que iba haciendo era efectivamente insertando una serie de sugerencias musicales que tomaron en lo posible al pie de la letra para insertarlas, con las que yo iba escuchando que también cada una de estas escenas. Entonces a veces aparecen en un segundo plano, en un tercer plano, pero están ahí, arropan, ¿no? Cada vez que se abre la puerta de Teresa, que está en el tocador, entra esa oleada de música, ¿no? de los instrumentistas que están ensayando en el salón, y todo eso es lo que permite hablar de una calidad muy superior a otras producciones sonoras, ¿no? Y lo que me hace a mí estar tan orgullosa de esta producción en cosas que además no dependen de mí. Puedo alardear de ellas porque no son mérito mío, sino que son mérito del equipo. Hace poco he leído un tuit tuyo, Pido Freire bastante activa, muy activa en redes sociales, en el que hablabas de que los escritores de novela histórica no son historiadores. Entonces, como que las novelas históricas no sirven para aprender historia. No, yo lo que he dicho es que aunque haya escritores de novela histórica que sean historiadores, la novela histórica no es un buen medio para aprender historia. La historia debe aprenderse o debe estudiarse en fuentes fiables, debe acudirse a la no ficción, porque lo que aprendemos en ficción es subjetivo y particularmente en la novela está sesgado por un narrador, si lo hay, por los personajes, por la propia visión del escritor, y no tiene ni debe ser veraz a la época histórica. Puede serlo si el autor lo desea, pero no tiene obligación de serlo. La novela es ficción y la ficción tiene sus propias normas, y dentro de esas normas nos encontramos con una laxitud mucho más amplia que la del ensayista de historia. Y yo sé que esto hay mucha gente que no acaba de entenderlo. En España tenemos un enorme problema con la ficción, es despreciada y la mayor parte de las veces es mal entendida. Yo no quiero decir que la ficción sea ni mejor ni peor que la historia, son totalmente diferentes. Y es cierto que cuando se lee una ficción histórica muchas veces se despierta el interés, conocemos una serie de datos, llega a nosotros un personaje o incluso tenemos la fantasía de encontrarnos ahí. Pero cuidado, es una fantasía, es una ficción. Cuando queremos realmente ser rigurosos con la historia, no se fíen de las novelas. ¿Qué ocurre? También tenemos un auge ahora de novela histórica que hace que nos encontremos con novelas históricas con una gran documentación y pésimamente escritas. Yo soy jurado de varias de ellas y créanme. Entonces,
¿Por qué pasan a ser novelas históricas? Porque hemos acostumbrado al lector de novela histórica a que lea datos y no literatura. Y por lo tanto, en muchas ocasiones se considera que esa novela es particularmente buena si incluye una investigación rigurosa. Pero es que la novela no necesita eso, ni siquiera la novela histórica. Volvemos a hablar de ficción. Y en un momento determinado, el que decide qué es lo que contribuye, qué es lo que hace que esa ficción sea realmente poderosa, literariamente atractiva e incluso trascendente, tiene que saltar por encima de lo que ocurrió. Y les voy a poner un ejemplo que es clarísimo, que es una de las novelas más leídas